Muy bien, gracias por la participación, Roger. Pasamos ahora a continuar con la segunda parte del tema retos de la distribución urbana de mercaderías en escenarios de incertidumbre a cargo de José Antonio Vallejo. Le damos 10 minutos para que desarrolle esta parte. Aquí están las diapositivas. Pues nada, hablé de la primera parte y hablábamos de las zonas, cómo estaba distribuida la ciudad de Lima y los porcentajes más o menos que había en la ciudad de Lima. Y veíamos la importancia de tener esa información. Pero para no quedarnos en ese tema, que ya es un tema que lo había tocado, pues vámonos de frente a los retos que hoy implica la logística de última milla en la mayoría de ciudades del mundo. Si nos centramos en la ciudad de Lima, tenemos un problema de los activos, tenemos varios retos que tenemos que lograr pasar y uno de ellos son crear ciudades, como hablábamos hace un rato, en la cual se contemplara la parte logística. En la mayoría de ciudades que he tenido la suerte de poder estar ahí y adicionalmente investigar un poco sobre ellas, vemos ciudades como la de Santiago o la ciudad de Buenos Aires o la ciudad de Bogotá, que ya activos inmobiliarios para la logística última milla son muy escasos. Y son muy escasos porque se contemplaron a raíz de pandemia la necesidad de contar con estos activos. En la ciudad de Lima y en el Perú en general, estos activos logísticos para última milla no existen. Entonces, crear conciencia para diseñar red de microhubs urbanos o red de centros de consolidación va a ser pieza clave para poder enfrentar estos nuevos retos de la logística urbana. Ahora bien, el incremento del e-commerce es claro que, que, ha tenido una cantidad exorbitante de despachadores, de riders en las calles, pero no cuentan con un espacio de recojo de mercadería, que era lo que yo había tocado en primera parte de mi presentación, ¿no? Y veíamos todo lo que estaba ocasionando estos deliveries, en la cual, como bien indicó Roy, en una parte no había ni siquiera oficina, o sea, los riders trabajaban y no tenían un seguro, no tenían nada. En otros países del mundo eso está terminantemente prohibido porque un accidente de un rider, al fin y al cabo, le cuesta al Estado poderlo curar, va a un hospital y de alguna manera lo tienen que curar. Entonces, al fin y al cabo, es un costo para el Estado cuando debería ser un costo para la empresa. Adicionalmente a eso, hablaba del colapso de la infraestructura vial urbana. Y es claro que cuando el e-commerce comienza a tener un crecimiento potencial, hay algo que tenían que haber tomado en cuenta. ¿Cuál es la capacidad máxima de la infraestructura vial urbana de cada una de las ciudades? Y ahí hablamos cómo es que funcionaba cada ciudad para saber exactamente cuál era su capacidad máxima de vehículos. Hoy día la ciudad de Lima está pasando, pero grandemente esa capacidad de esa infraestructura vial. Y el tema de sostenibilidad, hablaba mucho del tema de vehículos, pero para poder tener vehículos que hagan despacho de mercadería dentro de un ambiente urbano, necesitamos tener estaciones de carga. Los gobiernos hoy día y las empresas dicen, sí, estamos transformando vehículos, sí, pero tenemos energía suficiente para poder abastecer esos vehículos de electricidad y que puedan funcionar en la ciudad. ¿Cuál es cuál va a ser la cantidad de kilómetros que estos vehículos van a recorrer? ¿Dónde están las estaciones de servicio de carga de este tipo de vehículos? Vemos en ciudades de Estados Unidos donde tienes N cantidad de sitios donde cargar vehículos eléctricos, ¿no? O sea, lo tienes en los centros comerciales, lo tienes en un fast food, lo tienes al costado de una tienda de conveniencia, etcétera, pero tienen suficiente energía para poder cargar estos vehículos. Y no estamos hablando de vehículos particulares, estamos hablando de la cantidad de furgonetas y motocicletas que circulan en la ciudad de Lima para hacer el delivery de última milla o la distribución urbana de última milla, ¿no? Acá hay una gran labor que va a tener que hacer el Estado para ver cómo de alguna manera se fomenta el uso de la movilidad eléctrica en la ciudad, pero claro, contemplando que tienen que haber estaciones de carga. Recordamos algunos de nosotros el tema que pasó con el GNB o con el GLP, que no habían estaciones de carga, se transformaban los vehículos y al fin y al cabo habían 2 o 3 estaciones de servicio que vendían GLP cuando esto recién comenzó en la ciudad de Lima. Pues esto no debe pasar, esto debería haber una planificación. Si va a haber un crecimiento, debería ser este crecimiento, es claro que ordenado. Pues bien,
Vayámonos a los activos inmobiliarios para la logística de última milla. Nosotros hemos vivido, haciendo un paréntesis sobre esto, hemos vivido hace muy poco el tema del ciclón Yaku. Estamos próximos a vivir un niño, según planifica, un niño leve. Dudo que sea leve. Generalmente Senami nos dice algo que va a ocurrir, pero para que no nos alarmemos, nos dice que no va a pasar nada. Pues simplemente todos estos nuevos escenarios inciertos nos están llevando de alguna manera a reconfigurar, rediseñar y reubicar los activos inmobiliarios logísticos. Y de lo que hablamos con Pepe, ¿no? Hablamos de los micro hubs urbanos o de los dark store, ¿no? Pero dentro de la cadena de suministro y dentro de los activos inmobiliarios que entra en la cadena de suministro, hablamos que existe los grandes centros de distribución, conocido por la mayoría de nosotros, que está en la zona sur de la capital, en la zona de Huachipa, o en la zona este de la capital, en Huachipa, o en la zona sur, en la zona del Lurín. Grandes centros de distribución, todo paletizado, todo raqueado, eh, alturas superiores a 12 metros, lo que es dimensiones en tamaño 25,000 metros cuadrados, pero cuando se creó estos almacenes en el sur, hubieron varios que se olvidaron que para que estos almacenes pudieran funcionar, o quizás tal vez, sin temor a equivocarme, no contemplaron la labor que tenía que hacer el logístico aquí en esta parte, ¿no? ¿Habían vías suficientes para realizar una logística eficiente desde esas zonas o no la había? Pues simplemente se pusieron los almacenes, crearon una especie de hubs logísticos en esa zona, pero no se contempló las vías que existían. Tenemos una sola vía que une el sur de Lima con la capital, que es la Panamericana Sur, y que muchas veces esta Panamericana Sur o surgen accidentes de tránsito donde se bloquean durante varias horas, o simplemente los fenómenos naturales en varias ocasiones han bloqueado esta Panamericana Sur. Y es la única vía que existe de interconexión actualmente con los hubs logísticos de la zona sur de la capital. Eh, Ahora bien, no tenía la lámina donde había visto dónde estaban los centros de distribución, pero cuando el Callao se diseña, o la parte logística del Callao se diseña, se contempla que hubiesen varias vías de interconexión con la ciudad, que hoy en día pues no lo tiene ni la parte sur de la capital, ni tampoco la zona este donde están los almacenes de Huachipa, ¿no? Ahora bien, conforme vamos reduciendo la distancia entre los almacenes y el consumidor final, vamos reduciendo también el tema de tamaños, vamos reduciendo el tema de alturas y tratamos en lo posible de aplicar la mayor cantidad de automatización. Pero claro, esa automatización tiene que ser acompañada sí o sí de una información. Lo que hablaban, cuándo quiere el cliente el producto, dónde lo quiere y a qué hora lo quiere. O sea, saber cómo se mueven los productos dentro de la ciudad. Y para eso es indispensable esta información. Y es más, hoy en día la inteligencia artificial nos ayuda de alguna manera con esta información a hacer una predicción de demanda. Si tenemos nosotros una predicción de demanda, sabemos qué es lo que debemos almacenar, qué cantidad debemos almacenar y en qué punto debemos almacenar. Ahora bien, si vamos reduciendo esta infraestructura física, estos activos inmobiliarios, llegamos a los centros de consolidación que les hablaba, ¿no? Estos centros de consolidación que ya han comenzado a proliferar en ciudades como Santiago y donde, claro, la reglamentación que hay de parte de los gobiernos es tan estricta que está tratando en lo posible de no permitir vehículos de gran tamaño el ingreso a la ciudad. Entonces, solamente están utilizando actualmente vehículos en España, por ejemplo, están utilizando lo que son triciclos eléctricos o cuatriciclos eléctricos de tal manera que exista un transporte de mercadería dentro de la ciudad mucho más sostenible. Pero para eso es necesario, y como dice el español, la joya corona hoy en día son los activos inmobiliarios para la logística última milla y el diseño adecuado para esa logística en cada una de las ciudades. Para complementar esta parte, solamente quería tocar un tema más, que son los escenarios de incertidumbre. Lo que yo hablaba, ¿no? Hay cambios en la preferencia y hábito del consumidor. Cada vez tenemos un consumidor mucho más
informado, pero un consumidor que hoy te exige, y hoy te exige que la empresa que le compra sea sostenible. Y hablamos en esta presentación de sostenibilidad y no estamos hablando todavía de sustentabilidad, ¿no? Donde ya entran factores económicos, sociales y medioambientales. Hoy día en consumidor simplemente entra a Internet y sabe exactamente lo que la grande compañía del mundo le está ofreciendo a él, buscar mejores ciudades para vivir. Atravesamos el tema de crisis social, que fue un tema que no lo toqué, ¿no? Y donde tuvimos varios bloqueos y otra vez la logística vuelve a enfrentarse a nuevos desafíos, ¿no? ¿Cómo podemos mover la mercadería con bloqueo de carreteras y bloqueo de vías? Situación que no ha pasado, a mi entender, situación que la vamos a seguir viviendo durante un periodo de tiempo y tenemos que contemplar y adelantarnos a esos escenarios. En lugar de tener una logística reactiva, tendríamos que tener una logística proactiva, ¿no? Y yo en ese, y bueno, por último, el tema de los fenómenos naturales, que es lo que yo ya había tocado, ¿no? Acá hay un tema principal. Hay que, de alguna manera, la logística debe utilizar toda la tecnología suficiente para poder lograr una distribución urbana sostenible. Esa es una pieza fundamental. Yo hablaba en la mayoría de foros y en la mayoría de conferencias que he tenido la suerte de poder asistir. Si hoy día en una empresa, en el directorio, tú no tienes un asiento para el especialista en logística y otro asiento para el especialista en riesgos, pues simplemente eso no funciona. Porque muchas veces vas a una empresa, sea la empresa que sea, una empresa retail, y le dice el especialista en logística en el almacén y el de riesgo en la oficina. ¿Y quién toma las decisiones? Ah, bueno, el de finanzas, el de marketing, el de todo, sí, pero cuando se realiza un problema, ¿quién lo soluciona? Ah, ahí sí entra el especialista en logística. Y cuando sucede algún escenario incierto, ahí sí vamos y le tocamos la puerta al de riesgos. ¿No? Ahí sí tenemos que ver, oye, ¿sabe qué? ¿Y ahora cómo solucionamos el problema? ¿Por qué no nos dijiste que podía presentarse estos escenarios? Tener mapeado los riesgos es pieza clave. Tenemos que acostumbrarnos sí o sí a vivir y en estos nuevos escenarios. Y escenarios inciertos que hoy día planteo 3, pero ténganlo por seguro que en muy pocos días o en semanas vamos a ver muchísimo más, ¿no? Mil gracias. Muy bien, muchas gracias, José Antonio. Le damos pase a Roger Lee, 5 minutos para que comente eh, sobre el tema. Gracias, gracias. No, una de las cosas que sí es importante puntualizar es que la matriz energética del Perú se basa hoy 50% en el gas natural. Y la energía eléctrica se produce del gas natural para que sea barato. Y por ahí va a ir la matriz energética del transporte en los próximos 10 años, por lo menos. Entonces, claro, eléctrica, excelente en Europa, donde pueden tener energía nuclear y no hay contaminación, pero aquí es como que estás contaminando igual, pues no, estás quemando el gas para hacer el eléctrico, entonces mejor le pones gas natural a la moto, ¿no? O sea, ahí en realidad hay que entender bien el tema de transporte y qué es lo que está funcionando, sobre todo para el costo, ¿no? Porque podemos nosotros ser sostenibles y tener toda la parte verde, pero hay una realidad, ¿no? Y la realidad es que vas a competir contra el otro, ¿no? Y el otro puede tener mejores costos y te saca del mercado. Mira, yo iba a hacer una inversión en una compañía de última milla, ¿no? Y estuve en ese análisis profundo, ¿no? En plena pandemia. Y lo que me di cuenta era que el 95% del negocio era informal. Entonces, si yo lo quería hacer formal, tenía que pagar seguros, tenía que pagar un montón de cosas, mis costos me sacaban del mercado y simplemente no iba a funcionar. Entonces, es un equilibrio, ¿no? Nuevamente, regreso a mi palabra inicial, rentabilidad. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la rentabilidad apropiada para, como decimos, still in business, ¿no? Para seguir en el negocio, ¿ya? Y esa es una realidad, ¿no? Seguir en el negocio, competir de manera honesta, ¿no? Pero minimizando, pues, los riesgos, ¿no? Minimizando los riesgos. Mucho por hacer, ¿no? Mucho por hacer. Realmente me encantó la propuesta de los dark stores, etcétera,
¿sí? Yo lo entiendo y lo veo como un gran futuro, pero creo que eso se va a adaptar, como yo les decía en la primera parte, ¿no? Ya hay jugadores que tienen muchas tiendas en Lima, ¿sí? Las farmacias, inclusive, por ejemplo, los que yo les decía, ¿no? Los del gas, ¿no? Los del gas tienen una red de motos espectacular y una administración para llegar en su propuesta de valor en 15 minutos, ¿no? ¿Sí? Y conocen a todos sus clientes. Ellos tienen el poder del canal, por ejemplo, ¿no? Así como McDonald's que tenía el poder del canal, ya, el de GLP tiene el poder de su cliente, porque el cliente tiene su número telefónico, ¿ya? Entonces, mucho por hacer ahí, ¿no? Súper interesante, ¿no? Súper interesante. Y lo otro que no estabas ahí, José Antonio, es que yo les contaba que en China, ¿no? El transporte de última milla era en motos, en furgones de 1 metro más o menos, ¿no? Y entonces, y tenían una pista adicional, o sea, podían moverse. Mucho por adaptarnos nosotros todavía. Y la ventaja era, por ejemplo, iban a una tienda, lo que tú harías para abastecerla, poner un camión y te obstaculiza el tránsito, no, ellos se subían a la vereda porque tenía un ancho y podían hacer el despacho sin mayor problema, ¿no? O sea, existen alternativas, ¿no? que se pueden adaptar en nuestra logística y en nuestra idiosincrasia, ¿no? Pero nuevamente, mucho por hacer, mucho por crear y una gran oportunidad de desarrollo para nuestro país, ¿no? Correcto, Roger. Profesor José Carreras, le damos la posta 5 minutos. Bueno, empalmando un poco lo que decía Roger del tema de costos, en pandemia muchos fabricantes no les quedó otra que, entre comillas, saltarse a los intermediarios y hacer distribución al consumidor final, ¿no? D2C. D2C. Sí, ¿no? De dedo, ¿no? O M2C, Direct to ¿no? the customer. Direct to the Sí, customer. sí. O también le decían manufacturer to consumer, también M2C. Bueno, el problema es que había que ver los costos, ¿no? Había que ver los costos. Bueno, creo que yéndome un poco más allá de tu ejemplo, Roger, del manejo del canal que tienen los del gas, pero la verdad que los pioneros en D2C, Direct to Consumer, han sido las redes de mercadeo. Fíjate, los Jambal, los EB, los Unic, hace 500 años, bueno, cuando digo 500 años es una metáfora, ¿sí? Desde que se fundaron, hacen Direct to Consumer, calladito la boca y son los expertos en llegar al consumidor final, ¿no? Los fabricantes no son expertos normalmente en llegar al consumidor final porque usan intermediarios, salvo las redes de mercadeo, ¿no? El fabricante integrado ya desde su filosofía como red de mercadeo. Esos han sido los pioneros hace décadas del D2C y de la última milla, ¿no? Sí, entonces, ahí tenemos otro que tiene realmente control del canal y expertise probado, expertise probado en llegar al consumidor final, ¿no? En tu experiencia, José, vamos a hacer la pregunta abierta, ¿no? ¿Debería yo, como fabricante, realmente meterme en el problema de última milla o debería tercerizarlo a un distribuidor más experto que yo? ¿Cómo la ves esa parte? Porque, A mí me gusta como esa. siempre, ¿lo hago yo A mí me solo gusta esa. o lo tercerizo? A mí me gusta esa, porque esa sí tuve la suerte de estar en varias conferencias sobre esa y hablaba mucho del tema del D2C, ¿no? Una de las compañías que ha tenido, claro, el tema de mercadeo fue fantástico, ¿no? Pero ahí el tema de mercadeo, hay algo que te olvidaste tocar, es la habilidad en el manejo de data. Esa habilidad en el manejo de data es increíble. Y si queremos clases, pues hay que preguntárselo a ellos cómo es que manejan el tema de logística, ¿no? Y la respuesta va a ser la información. La información es básica. Conocer de primera fuente a tu cliente, tal cual como lo hace una empresa distribuidora de gas o tal cual como lo hace una distribuidora de diarios o de periódicos, y si hay gente que no ve de otros países, es indispensable. Ahora bien, si hablamos del D2C, yo pude investigar un poco sobre Gillette. Gillette tiene un sistema D2C, pero en base a suscripción.
tal cual funciona el tema de diarios, el tema de revistas, donde tú sabes, por ejemplo, cada cuánto tiempo vas a cambiar de alguna manera una pasta dental. Tú sabes, en caso de una mujer, cada cuánto tiempo necesita una pastilla anticonceptiva o cada cuánto tiempo necesita una botella de champú, porque son mucho más planificadas. Y te aseguro que en tu casa preguntas a tu mujer y te va a decir cada cuánto tiempo necesita cada tipo de producto. Si tú aplicas el D2C bajo un sistema de suscripción, la cosa funciona, pero estupendamente bien, y es un modelo de negocio súper exitoso a nivel mundial, porque de alguna manera te permite no solamente el tema de sostenibilidad, te permite el tema de colaboración. Y había un tema que me olvidé tocar a la hora que Roger nos hablaba de estas empresas que de alguna manera perdieron la oportunidad, la gran oportunidad de poder ofrecer productos alternativos. Recuerdo, y la verdad pondría hasta la marca, recuerdo que a inicio de pandemia comencé a llamar a varios amigos que tenían restaurante porque yo no me iba a quedar sin comer ceviche durante toda la pandemia. Entonces comencé a hablar con ellos y le dije, ¿sabes qué? ¿Dónde puedo comprar pescado para preparar ceviche? Y la verdad me dieron un montón de lugares donde exportaban espárragos. Uno de ellos fue Seafrost. Seafrost es una planta que produce mariscos congelados y comenzó a ofrecerlo directamente. Ellos solamente iban a un B2B y cambiaron automáticamente a un B2C y comenzaron a mapear zonas para tratar en lo posible de que no podían hacer delivery todos los días. Entonces comenzaron a hacer delivery martes y jueves en alguna zona, lunes, miércoles en otras, y solamente ofrecían al inicio el tema de pescado congelados o mariscos congelados. Pero se dieron cuenta que quien comía pescado congelado y mariscos congelados, a diferencia de lo que dicen, el que toma cerveza no come dulce, pues el que come ceviche sí come dulce. Entonces comenzaron a ofrecer postres. Pero había muchos clientes que sabían preparar paella y comenzaron a ofrecer vinos. Hoy día tienen una carta increíble y solamente fabrican ellos mariscos congelados. Entonces, si te das cuenta, poco a poco comenzaron a ofrecer productos de alguna manera que podían acondicionar a este tipo de consumidor y ofrecerle cada vez más tipo de productos. Y esto es algo que venía hablando yo hace mucho tiempo. Hoy día, el tema de las alianzas es pieza clave. Esta empresa hizo alianza con varias empresas. El de Donofrio, que le vendía el helado, el del vino, que le vendía el vino, y el que le ofrecía al cliente toda una gama de productos, ¿no? Es súper, para mí es un modelo de negocio que tiene muchísimo futuro, ¿no? Y hablaba mucho del campo a la mesa, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer de alguna manera para llegar a estos productores, ofrecerle la logística, una logística integral que permita ofrecer los productos directamente del campo a la mesa sin pasar por el intermediario? Yo creo que sería una muy buena estrategia porque de alguna manera podríamos disminuir el precio, más aún cuando estamos en un escenario 100% de inflación y donde hoy muchas familias necesitan ese tipo de producto, pero las distancias son muy largas. Lo que tenemos cierta edad, no sé si te acuerdas tú, Pepe, nosotros íbamos a comprar la carne a Camal de Yerbateros, o íbamos a comprar la fruta a, ¿cómo se llama?, a Mercado de Frutas, o íbamos a Chorrillos a comprar la leche en los establos que había en Chorrillos. Pues claro, todo nos quedaba cerca, no había tanto tráfico en la ciudad de Lima. Yo creo que tiene mucho potencial y ahí me gustaría que quizá lo complementes un poco más, Pepe, porque nosotros que tenemos cierta edad hemos vivido con productos sin fecha de vencimiento y sin tanto envase plástico, ¿no? Muy bien. Profesor Carrera, no sé si tiene algo breve que aportar. Caso contrario, pasamos al Creo que lo puedo complementar con la charla que vamos a hacer, el tema de dark stores y microhubs urbanos, para dar dos visiones de cómo manejar el tema. ¿Sí? Correcto. Entonces